Profesora Diana, la primera pregunta pasa por saber cuál es su opinión respecto a las perspectivas que ha tenido la política exterior y la política internacional colombiana con la idea de ampliar sus horizontes hacia otras esferas y hacia otros espacios distintos a Estados Unidos y otros aliados tradicionales. Bueno, claramente se ve que desde el inicio del mandato del presidente Santos hubo un giro respecto a la política exterior colombiana. Y ese giro, además, en términos de la relación con nuestros vecinos, de la relación con Europa, con Estados Unidos y con Asia, pues es evidente. Eh, Respecto al pasado, sin embargo, no existe una política de Estado en materia de relaciones exteriores, no existen unos lineamientos claros, ahí son unas iniciativas, quizá algunas cuestiones ya muy específicas, pero no un programa integral. Mm, Sin embargo, vale la pena resaltar varios aspectos. Uno, el que se estén creando nuevamente embajadas. Desde el punto de vista diplomático eso es muy importante porque redunda en lo político. Embajadas que se habían cerrado o embajadas que no existían. Eso por un lado. Por el otro, el que Colombia sea miembro de organismos multilaterales que tienen o puedan llegar a tener algún impacto importante a nivel internacional, por ejemplo, la Alianza del Pacífico. Y cómo Colombia ha venido allí teniendo un papel junto con Chile, México y Perú, eh, y un acercamiento al Asia, un acercamiento a través del Pacífico. Eso también es importante porque ha habido ahí unas medidas claras, concretas, soluciones de visados, facilidades para el comercio, en fin. Sin embargo, eh, como no hay una política integral y como los lineamientos que se han venido dando no se vienen trabajando de manera, no se vienen integrando. El exministro Jaime Bermúdez Merizalde había emitido, producto de un trabajo conjunto con académicos y con gobierno, unos lineamientos en política exterior, ¿cierto? Pero ese es el tipo de iniciativas que siempre salen, pero se quedan allí y no hay quien recoja eso y quien capitalice esa experiencia o esos planteamientos que están allí condensados. Entonces volvemos a lo mismo, a que no hay una mirada de largo plazo, no hay una mirada integral. Y si a eso se le suma el que, si bien hay una iniciativa y un interés por parte del gobierno de acercarse hacia, no hay una conciencia de las dimensiones que eso tiene, en términos de la falta de conocimiento que hay, la falta de investigación que hay, la falta de vínculos y de relaciones que hay con el Asia, e inclusive la falta de eh, capitalizar la experiencia de nuestros vecinos en esa relación con Asia, como la experiencia mexicana, la chilena, la peruana, la ecuatoriana, la costarricense, inclusive experiencias más recientes que la nuestra. Los costarricenses en el 2007, por ejemplo, establecen las relaciones diplomáticas con China, pero van a una velocidad enorme. Como nosotros fuimos el 14º país de América Latina en establecer relaciones con China, es decir, nos demoramos, y venimos en un proceso lento. Los peruanos vienen en un despegue muy interesante en la relación con China. Los chilenos son los grandes visionarios en esa relación con el Pacífico. Los mexicanos tienen todo este background académico importante, que maestrías y doctorados sobre Asia se estén llevando a cabo desde hace ya varios lustros, décadas. Eso es fundamental, tener el conocimiento, promover la investigación, y eso en Colombia todavía no se ha dado como debería darse. Entonces, sumémosle a eso también la realidad palpable, evidente, de que nosotros no miramos el Pacífico, no lo consideramos parte de nuestra, casi que de nuestra geografía. Nuestra mirada es hacia el norte, nuestra mirada es hacia el Caribe, el Pacífico no existe. Buenaventura, prácticamente un puerto subutilizado, y cómo en ese sentido está todo por hacer. Y en una mirada interdisciplinar, en una mirada en lo político, en lo económico, en lo cultural.
y por supuesto la importancia de fomentar un pequeño ejemplo, el aprendizaje de idiomas asiáticos en nuestros diplomáticos o en personas que tengan un papel importante en entidades que tengan relación con el Pacífico, eh, y de por sí la facilidad de generar esos vínculos con el Pacífico es muy importante. Hacer viajes, hacer los contactos, el contacto cara a cara es fundamental. Sin eso el proceso es demasiado lento. Colombia viene desarrollando acuerdos comerciales con países como Corea, Japón y recientemente se ha hablado de un TLC con China, idea que ha sido polémica por demás, contando también con la búsqueda del ingreso a la PEC, de la cual la Alianza del Pacífico es un paso. A partir de esto, Colombia se ha acercado a Asia solamente desde lo comercial, netamente en acuerdos económicos que no implican lo político, cooperación para el desarrollo, como si lo han hecho países como México, Perú, Venezuela y Chile. Y pues de esto es buena muestra que los líderes chinos no asisten o no vienen a Colombia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es cómo Colombia debe acercarse a Asia, cómo los países deben acercarse a Asia, desde lo político, desde lo comercial. ¿Qué opina usted? El acercamiento al Asia ha sido, yo diría, casi netamente comercial. Hay lineamientos, pero producto, además de iniciativas de la empresa privada, el sector privado se mueve, abre la relación, eso impacta lo político, pero de manera, digamos, muy marginal y muy específica sobre ciertos intereses claramente establecidos por el mismo sector privado, no como un lineamiento de política. Entonces no hay una política de Estado, hay una, digámoslo así, política comercial y eso por un lado. Eso entonces, por supuesto, muestra que en lo político no hay un interés. Usted bien lo ha dicho. ¿Cuántas veces han venido altos dirigentes o algún presidente chino a Colombia en los últimos 10, 20 años, 30 años? Y cuando han venido, inclusive el trato que se les ha dado no ha sido el mismo que el de mandatarios o altos funcionarios de otros gobiernos. Eso es un detalle que hay que hacerle seguimiento porque muestra cuál es el interés que tenemos y también eso hace que ellos perciban, bueno, quizá no hay suficiente interés por parte de Colombia, a pesar de que lo han manifestado y lo manifiestan de diferentes formas. Pero quizás la distancia cultural, todo tan ajeno, unos protocolos que son distintos, el trato personal es diferente, el idioma completamente otro mundo, entonces eso genera unas distancias. Eh, un ex embajador que estuvo en Colombia me decía en algún momento en una entrevista que le hice sobre esa necesidad de acercarse, me decía, el punto es que si bien los hombres de negocio, los comerciantes, los empresarios son los que están allí como marcando la pauta, sin embargo, hay mucho temor, hay prevención, hay miedo, hay que romper ese miedo, hay que acercarse. O como lo decía el embajador de China en la inauguración de la cátedra china el semestre pasado, hay que botarse al agua, no importa que al principio no se sepa nadar, dándonos el consejo a los colombianos en ese acercamiento con China, pero es necesario hacerlo. Y eso ha sido muy característico del caso colombiano, comparativamente con otros casos. También porque estamos muy influenciados por nuestra propia realidad, ¿no? Por supuesto, que eso también impacta. Pero hace falta mucho esa apertura. Probablemente las nuevas generaciones ya lo ven de otra forma. Y lo digo, por ejemplo, en términos de los empresarios, haciéndole seguimiento, cómo se han venido acercando al Asia, cómo se han venido acercando a China. Las viejas generaciones es más difícil el contacto, la relación, pero los nuevos ya están estudiando chino en China, ya están estudiando algún posgrado, ya hay otra cosa. Entonces ya en el futuro cercano, mediano, vamos a ver otro escenario. Sin embargo, la gran preocupación es que se está centrando mucho en lo político. Perdóneme, en lo económico, en lo comercial básicamente, ni siquiera en lo económico. Y si uno no aborda de manera integral esa relación, es muy difícil. Porque para países como China, si no hay una relación política, prácticamente no hay nada. Relaciones comerciales,
bien, intercambiemos productos, pero ya algo de mayor envergadura, de mucho más integral, no. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de repensar la relación con el Asia y con países como China. Bueno, una pregunta respecto a China concretamente. Hablamos de una contrahegemonía china y América Latina ha tendido a mirar hacia allá, entendiendo que siempre se ha vivido bajo la égida norteamericana. Pero ahora estamos viendo países que se han ido acercando a China rompiendo con la hegemonía norteamericana. A partir de todo esto, ¿se puede hablar de una contrahegemonía china para América Latina? Esa pregunta eh, es compleja porque, le comento, si bien está significando la entrada de un nuevo actor, dejémoslo como actor, en la escena internacional, eso no significa necesariamente que se plantee como un hegemón. Los mismos chinos no se lo plantean de esa forma, al revés, prefieren que no ser vistos de ese modo. Sin embargo, está reestructurando toda la relación. Recordemos que en los últimos años Estados Unidos dejó de ponerle atención a América Latina para centrarse en el Medio Oriente, en conflictos en otros lugares del mundo y menos en América Latina. La situación de crisis, la crisis financiera internacional de 2008, genera que varios países de América Latina afiancen más ese vínculo con el Asia. En el caso colombiano, la crisis con Venezuela, la crisis con el Ecuador, a nivel político, en el que se rompen también las relaciones comerciales, genera una necesidad por parte del sector privado, particularmente, que hay que mirar afuera y hay que mirar al Asia. Entonces es producto de una necesidad, pero dada en ese contexto, no producto de una política. Entonces, bien, allí lo que se ve es que, bueno, hay una reconfiguración del escenario internacional y el que se constituya como un contrahegemón es consecuencia de todas estas situaciones, no porque considero yo haya sido se lo haya planteado inicialmente como tal. Lo que pasa es que hay visiones muy distintas de parte de China como de parte de Estados Unidos y de Occidente en general frente a muchísimos temas. Eso ya genera unas distancias. Entonces, me parece que ahí hay que, digamos, ese tipo de afirmaciones tomarlas con mucho cuidado. Una última pregunta. La discusión que se ha generado respecto al fallo de La Haya y el nuevo canal que se va a hacer en Nicaragua, en donde se habla de unos intereses chinos, en donde se habla de una participación en el fallo por parte de ese país, unos intereses claros dentro de ese fallo y que además dentro de los jueces que tuvo la Corte Internacional de Justicia para promulgar el fallo, existía una jueza de nacionalidad china, la cual tenía unas muy buenas relaciones con el líder de la comisión en la Corte por parte de Nicaragua. Este tema ha sido puesto en foco por Colombia, digamos, por algunos sectores dentro del mundo político colombiano para solicitar una revisión del fallo respecto a la zona fallada por la Corte. ¿Cómo podría afectar las relaciones con China una afirmación como estas, de que existen unos intereses concretos sobre la zona y además que hay una parcialidad en la Corte, sobre todo por la participación de la jueza china? No, eso es delicadísimo, entre otras porque no hay un conocimiento real de la situación. Hay que diferenciar dos hechos muy distintos. Uno es el fallo de La Haya y otro es la construcción de un canal interoceánico, ese proyecto de construcción. Son dos situaciones distintas, que se dan en momentos distintos. ¿Qué pasa? La construcción del canal interoceánico viene planteada desde principios del siglo XX y Nicaragua lo viene estudiando y planteando en diferentes momentos a partir de allí y con diferentes países. Eso por un lado. Y ya volvemos otra vez a ese punto. Lo otro, el fallo de La Haya, hay que tener en cuenta, uno, que son 15 jueces. Esos 15 jueces hay una regla de oro que es, no pueden representar a su país. Cada uno con su propia nacionalidad no puede estar representando simplemente a su país. Cuando estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial del derecho internacional, entonces, no, bueno, eso por un lado. Por el otro, en esa votación, de esos 15 jueces, 14 votan contra Colombia. Uno de ellos es China.
Otros son Estados Unidos, México, Brasil, Rusia, Inglaterra. Varios de ellos son aliados y amigos de Colombia. La juez china hizo 2 salvedades, que las hizo públicas a la hora de hacer el voto. Y dan la razón a Colombia, ella da la razón a Colombia en varios sentidos. Primero, porque dice, La Haya no tiene, para el caso específico del diferendo limítrofe Colombia-Nicaragua, no hay una legislación para ese tipo de casos. Segundo, ella propone, hay que hacer varias, digamos, técnicamente propone varias cosas, donde inclusive le da favorabilidad a Colombia. Y eso, digamos, en cuanto a esos salvamentos de la juez china, por ese lado. Entonces, fíjese que estamos hablando de temas distintos. El que ya Nicaragua, volviendo al tema de Nicaragua y el canal interoceánico, diga, estamos negociando con los chinos y vamos a construir un canal, ¿eso es producto de qué? Nicaragua le ofreció esto, bueno, Estados Unidos en su momento estuvo interesado en hacer un canal por ahí. Por otro lado, y ya más recientemente, Nicaragua le propone a Venezuela hacer lo mismo, en vista de que pues necesita el canal y no se ha construido, entonces tiene un amigo cercano que es Venezuela, se lo propone a Venezuela, se lo propone a los rusos, se lo propone a los iraníes. Hay interés por parte de ellos, pero finalmente no se consolida nada, no se llega a ningún acuerdo ya concreto. Y mira a China. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que no hay relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China. No obstante, se dice que pues, una empresa que tiene su sede en Hong Kong es la que realiza una serie, digamos, de visitas y hay un proyecto inicial con base en el cual se piensa hacer ese canal. El gobierno chino, unas semanas después, emite un comunicado oficial a través del Ministerio de Comercio, donde dice, ojo, las entidades o las empresas chinas que estén interesadas en ese proyecto del canal interoceánico con Nicaragua no pueden participar. Queremos abstenernos de esa situación en razón de que no queremos entrar en conflicto con Costa Rica, porque también hay una propuesta de hacerlo por cerca de Costa Rica, porque no tenemos relación diplomática con Nicaragua, en fin, ese es como el comunicado que ellos emiten. Vuelve y sale a la luz la idea de que, y el mismo presidente Ortega dice, no, pero ya esto se aprueba, y efectivamente el Congreso lo aprueba, la construcción del canal interoceánico con esta empresa china. Ahí va la cosa, pero lo que es cierto es que el gobierno chino tiene, digamos, esa posición que hasta el día de hoy la ha mantenido. Esta empresa es hongkonesa. Hong Kong es recordemos que Hong Kong durante cerca de 100 años estuvo fue colonia inglesa, y después de que se le devuelve a China, China dice, Hong Kong, mantengan ustedes exactamente su misma autonomía, su dinámica a nivel económico, al revés, vamos a aprender de ustedes dentro de la política de un país, 2 sistemas. Entonces eso da mucha capacidad de manejo, de juego, de maniobra de las empresas que están registradas en Hong Kong. Entonces, bueno, eso es la posición, eso es lo que está pasando. Sin embargo, el gobierno chino tiene su posición de que no considera que no se debe entrar ahí. El punto en el caso colombiano respecto a esas 2 situaciones es que primero se están mezclando, se están confundiendo. 2, y le respondo ahí sí la pregunta, eso es problemático en la relación con China porque genera y es un ruido tremendo. Por supuesto que es importante saber finalmente qué van a decir los chinos frente a esto, porque igual, bueno, es una empresa hongkonesa, es una empresa china, pero hay que, teniendo en cuenta un poco la distinción entre Hong Kong y China, pero genera distancias y genera mucha sensibilidad, porque el imaginario que le llega al ciudadano de a pie colombiano es, no, los chinos entonces hicieron lo que se está diciendo, de que en el fallo hubo un interés por parte de China, de que había un vínculo de la jueza china, en fin, pero no se aclara y no se ve con claridad realmente qué es lo que está pasando. Y a mí me parece que ahí es cuando volvemos a la importancia de que desde la academia, desde la investigación,
em, se den pronunciamientos y se hagan estudios frente a este tipo de situaciones, que lo que generan es ruido y desinformación y desconocimiento, cuando lo que se necesita es que haya un verdadero conocimiento de cómo es la situación, de cómo puede actuar Colombia allí, de cuál es la posición de China, cómo es esa relación entre China y Nicaragua cuando no hay relaciones diplomáticas, eso también qué implicaciones tiene, qué capacidad de maniobra tienen las empresas chinas finalmente cuando estamos frente a un Estado que se supone todavía es muy centralizado. Bien, todas esas inquietudes son las que también la academia debe, pienso yo, como encauzar y trabajar, desde que haya también un interés por parte del país en fortalecer el conocimiento sobre Asia.